Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3 y 4, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, en Primera Tesalonicenses 2:3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amén. Amén. La iglesia, hermanos, ha caído en la complacencia por miedo. Muchas iglesias han caído en la complacencia por miedo. Vamos a pedirle al Señor esta noche que nos ilumine, que nos dé sabiduría, entendimiento. Señor, venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento esta noche. Que sea tu poderoso Espíritu, Señor, derramando, Señor, cada uno de los que estamos presentes. Y que podamos recibir, Señor, esa revelación, Señor, esa palabra tuya, Señor, que podamos escudriñarla y entrar en ella, Señor, para que podamos entender, Señor, tu voluntad, Padre. Te agradezco, Señor, que me hayas escogido para llevar esta palabra esta noche. Te doy las gracias, Señor, es un privilegio, Señor. Y te pido que seas tú, Señor, en todo momento, tomando el control de este lugar, Señor. Que seas tú, Señor, tomando el control de este culto, Padre bendito. Que seas en todo momento por medio de tu poderoso Espíritu, Señor, dándonos, Señor, la guianza, Señor, que necesitamos para seguir adelante. Gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos podemos tomar nuestros lugares. Así es, hermanos, la iglesia está sufriendo en estos últimos tiempos porque ha caído en la complacencia por miedo, hermano. Aquí en lo que acabamos de leer, porque nuestra exhortación dice no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. La exhortación que ellos están dando los apóstoles, porque somos una iglesia apostólica, alcanza a nosotros también. Esta exhortación no procede de error ni de impureza, dice su palabra, ni tampoco por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Este Evangelio viene de Dios, se les confió a los apóstoles, por eso somos apostólicos, y nosotros lo seguimos adelante. Y hablamos este Evangelio no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amén. 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 El Evangelio, hermanos, es como dice su palabra, es una forma de exhortación a todos nosotros los pecadores, que no procede, como les acabamos de leer, de error ni de impureza, ni mucho menos por engaño. Este Evangelio viene directamente de Dios, es por eso que no tiene error ni engaño, porque nuestro Dios es fiel y verdadero, por lo cual debe de ser predicado por personas aprobadas por Dios, hombres valientes y decididos a predicar la verdad sin miedo ni complacencia. No con palabras lisonjeras, no, mis hermanos, este Evangelio no es para agradar a los hombres, sino a Dios. Amén. Amén. Los hombres que predican este Evangelio deben de tener estas características, como las que describe Pablo en Primera de Timoteo, en el capítulo 3. Él ahí describe cómo debe ser el hombre que va a predicar este Evangelio para que sea aprobado por Dios. Amén. Amén. Si lo quieren buscar, vamos a buscarlo para que tengamos. Primera de Timoteo en el capítulo 3. Sí, hermanos, esta palabra tiene que ser, nos la ha confiado el Señor en nuestras manos a todos los que predicamos, para que la llevemos de acuerdo a su voluntad, no a la voluntad del hombre. Dice aquí, tiene que ser el hombre al que Dios le confía este Evangelio. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea.
pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Amén. Amén. Y si seguimos adelante, dice que debe de gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, puesto que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice su palabra. Así es que ya hemos leído los requisitos que tiene que tener el hombre que va a predicar, el hombre que va a llevar este evangelio, el hombre que Dios le va a confiar su palabra para que la predique. Hoy en día, mis hermanos, la complacencia del mundo está alcanzando la iglesia también. Y a muchos creyentes han caído. Pero veamos qué significa complacencia, porque a lo mejor muchos saben, porque hasta cuando estábamos chiquitos oíamos, esa mamá es muy complaciente con sus hijos. No sé si recuerdan si alguien decía eso. ¿Qué quiere decir complaciente? Es cuando usted deja pasar todo y todo está bien, todo está bien. No hay ningún tipo de reprensión, no hay ningún tipo de consecuencia si el hijo o la persona está haciendo lo que él quiere hacer, como él quiere. Y esto lo ha experimentado el mundo en estos momentos. Vamos a ver la definición primero. Y vamos adelante vamos a continuar para que veamos hasta dónde hemos llegado este día de hoy. Veamos la definición de complaciente. Quiere decir que está interesado en complacer a los demás, concediendo lo que piden o no criticando sus errores. Es atento, tolerante, generoso, condescendiente, y esa palabra condescendiente es mucho más peligrosa, y aguantón, todo lo aguanta. Y cuando entramos a ser condescendientes es muy grave. Les digo, esa otra palabra, condescendiente, es mucho más grave que ser complaciente. Porque esto nos hace, cuando eres condescendiente, nos hace abdicar de la autoridad o poder que Dios nos ha dado para predicar este evangelio, para transigir o conformarnos con los deseos ajenos. Empezamos a ¿qué? A tratar de que las personas estén contentas, halagarlos. Empezamos a cambiar el evangelio. ¿Para qué? Para no lastimarlos, para no ofenderlos, para no... Entonces estamos siendo ¿qué? Estamos siendo complacientes. Según los estudiosos sobre este tema de ser complaciente, esto identifica a una persona o institución, hoy estamos hablando de la iglesia, complaciente. Cuando una institución o una iglesia o una persona es complaciente, evita el conflicto. Evita el conflicto. Son capaces de ceder. Prefieren ceder terreno que defender la fe, defender la creencia. Son capaces de ceder, incluso en aspectos muy relevantes, con tal de evitar que otros se disgusten, porque una situación se torne explosiva. Número 2, se enfoca en las necesidades de los demás, no cuestionan, o sea, no importa, no preguntan, no investigan qué es lo que está pasando, o miran desde una perspectiva crítica las necesidades de los otros, sino que se apresuran ¿a qué? A satisfacerlos. Rápidamente si hay una queja en la iglesia, rápidamente los dirigentes tratan de satisfacer esa queja para que todo se calme. O sea, son complacientes. Tercero, tienen una tendencia a culparse. Hay muchas iglesias que se culpan de lo que está pasando, reafirmarse en algún momento, reclamar para si algunas cosas les provocan un fuerte sentimiento de culpa. Piensan que ellos son los culpables de que los que se congregan actúen de esa manera o de esta otra manera.
suelen ser perfeccionistas también, tratan de hacerlo todo bien. Hay iglesias que trabajan de una forma maravillosa, pero usted no conoce el total desastre que hay atrás de todo eso, de ese frente que le ponen. Son totalmente perfeccionistas, tratan de hacer todo muy bien, en el fondo evitan la posibilidad de ser recriminados por algún error o descuido. Y tienen una duda continua, en general no saben cómo actuar frente a situaciones problemáticas, dudan de sus creencias y de su capacidad de poder que Dios nos ha otorgado para enfrentar dificultades. Y tienen una baja autoestima, solo se sienten confrontados y reciben la aprobación de los demás. Tenemos que luchar por la aprobación de Dios, hermanos, no por la aprobación del hombre. Y tienen hipersensibilidad, los lastima mucho la percepción, o sea, se sienten lastimados si alguien los rechaza o desprecia, el desprecio de los otros. En otras palabras, ellos dicen esto, lo que hay en la esencia de la personalidad complaciente es miedo al conflicto, es todo lo que es, miedo al conflicto, al rechazo, al abandono. Sus acciones están condicionadas por ese miedo, no actúan en función para reafirmar su yo, o sea, lo que creen, sino de evitar que su conducta provoque estas reacciones a las que temen. Por eso buscan el bienestar de los demás sin reparar en el costo personal del evangelio, o sea, lo que verdaderamente ellos empiezan a cambiar el evangelio. ¿Por qué? Porque tienen miedo al rechazo, tienen miedo a quedarse solas, que la iglesia se quede sola si empiezan a predicar este evangelio que nos ha dado el Señor. Lo ha depositado en nuestras manos para que lo hagamos de acuerdo a su voluntad, no a la voluntad del hombre. Amén. Amén. Hoy, mis hermanos, muchas congregaciones han caído en ese tipo de personalidad de complacencia por el miedo de ofender, miedo del conflicto, miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo a la nueva cultura de cancelación, que no es otra cosa que rechazar la verdad. Esa cultura de cancelación es una frase, les voy a describir un poco. Esta es cancela cultura, es una frase contemporánea de finales de la década del 2010 y principios del 2020, que se utiliza para referirse a un fenómeno cultural en el que algunas personas que se considera que han actuado o hablado de manera inaceptable son condenadas al ostracismo o boicoteadas o rechazadas. Entonces muchas iglesias no quieren que lo saquen de los medios sociales, entonces no predican la verdad, son suaves, son livianos en el evangelio, porque no quieren que los boicoteen, no quieren que los rechacen en los medios sociales, porque cuando usted habla la verdad como Dios quiere que lo hagamos, cuando predicamos este evangelio de la verdad, de la justicia, la paz, el arrepentimiento y el pecado y todo esto, usted es rechazado, usted es bloqueado, usted es sacado de las redes sociales. Entonces muchos, por ese miedo, porque ellos quieren estar en los medios sociales, prefieren tener un evangelio más tibio, más ligero. Esa es una de las culturas que está ahorita en este tiempo. También tienen miedo a la nueva cultura de woke, que es normalmente despertar en español. Es una ideología de despertar, son términos de abuso que se utilizan contra una variedad de prácticas que, a pesar de su diversidad, tienen un carácter similar. A menudo los que se descarta como despertar es una nueva práctica que se recomienda, solicita, promulga o aplica como reemplazo de una antigua. Estas prácticas van desde cambiar los nombres de las calles, instituciones y edificios hasta determinar qué les leen a los niños en la escuela y en las bibliotecas, y alterar las palabras que usamos en las conversaciones educativas. Esta es una cultura que, si a ellos no les gusta una palabra que nosotros usamos, la quieren quitar, nos la quieren cambiar, nos quieren decir cómo debemos de hablar, cómo debemos de expresarnos. Entonces va a haber un día que van a querer cambiar las palabras que están en este libro santo. Amén, porque para allá vamos. Esa cultura despertar es peligrosa porque ellos sugieren cambios en nuestro lenguaje.
en nuestra creencia, quieren dirigir la educación y qué tipo de historia se les debe enseñar a los niños en la escuela, y cambian nombres de todos los que les parece ofensivo. Y esta cultura, mis hermanos, muy pronto la veremos lanzarse contra la iglesia. Pedirán cambios de nombre en iglesias y son tan atrevidos que quizá querrán cambiar parte de la palabra de Dios, la cual califiquen de ofensiva. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos, cuando una iglesia o congregación toma estos principios del mundo para no ofender a nadie y por miedo al rechazo y al que los miembros se vayan o abandonen a la iglesia? ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? Lo primero que pasa es que se predica otro tipo de evangelio. Un evangelio suave, sin mencionar el pecado, sin mencionar el fin de los pecadores, o sea, no se menciona el lago de fuego, o sea, el infierno, no se predica el arrepentimiento, no se practica el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no se predica la obediencia a los mandamientos de Dios, no se practican los principios que Dios estableció en este libro. Empiezan a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Cuando un hombre de Dios, un hombre que ha sido llamado para llevar este evangelio, cambia el evangelio por todos estos temores de estos nuevos movimientos culturales y empieza a suavizar y a predicar ligeramente, sin hacer hincapié en la importancia del arrepentimiento, la obediencia, los principios de Dios y ser hacedores de esa palabra también de Dios, él llega a ser un anatema, dice la palabra de Dios. Nos lo dice muy claro en Gálatas 1:8, hermanos. Búsquenlo. Cuando lo tengan, digan amén. En estos días tiene que ser la persona valiente para poder predicar este evangelio que el Señor le ha puesto en sus manos. No podemos titubear, no podemos detenernos. No podemos cambiar la palabra de Dios para que sea suave y no ofenda a nadie. Tenemos que llevar este evangelio así como lo enseñó el Señor, así como Él nos lo dijo y así como los apóstoles lo recibieron y lo practicaron. Por eso somos apostólicos, porque nos basamos en la forma que ellos llevaron este evangelio. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ahí en el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo dijo 2 veces, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Amén. Todos los que están agradando al hombre en esas congregaciones no son siervos de Cristo. Aquí lo dice claramente, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Cuando el pastor predica otro evangelio diferente al apostólico, llega a ser anatema y su congregación por causa de esto llega a ser como la iglesia de, vayan a Apocalipsis, como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Ni fríos ni calientes, ni fríos ni calientes va a ser esa congregación. ¿Por qué? Porque se les está enseñando un evangelio que no es el verdadero evangelio, es otro evangelio, un evangelio ligero, un evangelio tibio, un evangelio en el cual no quieren ofender a nadie. Y entonces llega a ser, la congregación llega a ser ¿qué? Ni fríos ni calientes. Y Dios les dirá, ahí va en Apocalipsis 3:15. Así es que no solamente el pastor cae, sino cae toda la congregación, hermanos. Dice Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor. Sí, mis hermanos, con todos estos miedos de ofender, o que te saquen de los medios sociales, o te cancelen, o que venga un grupo de cultura a despertar y te diga que estás discriminando por decir esto o aquello, y te hagan una protesta enfrente de tu templo, y acaba de suceder
acaba de suceder aquí en Estados Unidos, fueron y quemaron 200 Biblias en frente de una congregación el día de Pascua. Es que si tienes miedo que todas esas cosas te sucedan, es cuando empiezas a predicar un evangelio tibio. Y en toda la congregación ni va a ser fría ni caliente. Estás dañando a toda la congregación, a todas las ovejas que el Señor te ha dado para que ¿qué dice el Señor? Que las apacientes. Amén. Amén. Así es que no importa que hagan todas esas cosas, hermanos, no importa que hagan todas esas cosas y te vandalicen el templo, que protesten enfrente de tu templo y que por estos temores estés predicando ahorita en este tiempo, por estas causas, muchas iglesias practican el evangelio tibio, ligero, porque no quieren problemas, que acabamos de leer, no quieren tener enfrentamientos, no quieren tener ningún tipo de problema, quieren que la iglesia siga caminando suavemente, pero sabemos que las cosas de Dios no es así. Vamos a ser, ¿qué? Vituperiados, vamos a ser, ¿qué? Golpeados, vamos a ser por llevar la verdad, hermanos. Así es que estos que están predicando de este tipo, tibio, están siendo complacientes en todo y para todos. Y así evitan las confrontaciones con todos estos grupos y también algunos miembros de la congregación se han vuelto de esa manera complacientes. Y quizá este tipo de iglesia complaciente y con un evangelio tibio presume de ser una iglesia rica, que no carece de nada, así como presumió la iglesia que acabamos de leer. Ya que la mayoría de estas iglesias suelen tener muchos miembros. ¿Por qué? Porque son complacientes. Ahí usted va a encontrar una gran multitud. Entonces la iglesia es rica. Ya que el evangelio es tibio, liviano y complaciente, en estas iglesias la palabra de Dios viene a ser un segundo término. La prioridad y responsabilidad número uno son no herir los sentimientos de las personas y hacer que todos se sientan bien, pues de lo contrario sienten culpa o miedo. El punto aquí, mis hermanos, es que son capaces de pasar por encima de los mandamientos y principios de Dios para lograr su cometido. Y ahí es donde está el problema. Amén. Amén. Dice, aunque es una iglesia rica, como dicen, y sin necesidades, el Señor le llamará y le dirá. Ahí dice en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Son ricos económicamente, pero espiritualmente están ¿qué? Pobres, hermanos, ciegos, desnudos, miserables. Y el Señor también te dirá, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué les dice el Señor a este tipo de iglesia, a este tipo de personas? Te vomitaré de mi boca. Pero nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es bueno y misericordioso. Y nos dice a todas las iglesias que están predicando un evangelio suave, ligero, tibio, complaciente, el Señor les dice hoy, Apocalipsis 3:18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y en el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Les está hablando el Señor a todas estas iglesias que se arrepientan, hermanos. Aleluya. Amén. Mis hermanos, esto no es solo para los pastores que están predicando otro evangelio, sino para todos nosotros los que por alguna causa de vez en vez somos complacientes y queremos complacer al mundo con sus nuevas culturas que están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Hoy más que nunca estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales muchos serán confundidos, hermanos, y por la crítica o por el desprecio hacia todo cristiano, muchos serán engañados con frases como esta: ¿por qué no amas estas culturas si Dios es amor? ¿Por qué no aceptas los matrimonios del mismo sexo si Dios es amor? ¿Por qué no aceptas el aborto si Dios es amor? Sabemos que Dios es amor y ama a todos por igual. Les van a preguntar también, ¿por qué tú no?
Y con estas preguntas te van a querer convencer para que seas complaciente, para que aceptes el movimiento que el mundo está teniendo y te vuelvas complaciente, que es muy diferente. Ser complaciente es muy diferente que el amor de Cristo, hermano. Muy diferente. Complaciente es que vas a pasar todo. El amor de Cristo es que amas a los que amas a tu prójimo como a Dios, como amas a Dios. Veamos, por ejemplo, ¿crees que Dios nuestro Padre es complaciente con sus hijos? Nosotros somos sus hijos. ¿Creen ustedes que Dios es complaciente con nosotros? No, mis hermanos, Él no es complaciente. Porque si así fuese, no tendríamos que buscar de Él, ya que alguien complaciente todo lo pasa, nada le molesta. No habría dicho desde que comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué decía cuando empezó a predicar? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una persona complaciente nunca te pedirá que te arrepientas. Nunca te pedirá que te arrepientas para perdonarte. Así que si Jesús pide que nos arrepientamos y bauticémonos en su nombre, nos indica que Él no es complaciente. Él quiere que te arrepientas y que después de un arrepentimiento sincero no vuelvas a pecar. Eso lo sabemos por la Escritura. ¿A cuántos sanó y salvó? Lo que usted haya leído. ¿A cuántos les dijo, tu fe te ha salvado, vete? ¿Y qué les dijo cuando les decía que se fueran? Y no peques más. Por supuesto que ha haber sido a muchos, solamente hay escritos unos cuantos, pero me imagino que le dijo a multitudes que sanó, que hizo milagros con ellos. Les dijo que ¿qué? Que se fueran y no pecaran más. Si fuera complaciente no les hubiera dicho nada, les hubiera dicho, sigue adelante, mijo, todo está bien. No, les dijo, no peques más, no peques más. Entonces quiere decir que nuestro Señor no es complaciente. Amén. Amén. Mis hermanos, nuestro Señor no es complaciente, pero sí es misericordioso. Amén. Aleluya. Amén. Y eso es mejor que sea misericordioso y no complaciente, ya que por sus misericordias que son nuevas cada mañana, Él nos dice ahí en Apocalipsis 3:19. Él nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Mis hermanos, si alguno que predica la palabra del Evangelio está predicando otro Evangelio que no sea el apostólico, el Señor dice, sé celoso y arrepiéntete. Sí, mis hermanos. Él dice también en el 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Amén. ¿Quién quiere cenar con el mundo? ¿O quiere cenar con nuestro Padre Celestial? Aleluya, aleluya. Vamos, hermanos, prediquemos este evangelio apostólico del cual no debemos avergonzarnos de este evangelio apostólico, porque es poder de Dios, dice su palabra, para salvación a todos aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y para finalizar, mis hermanos, el Señor nos dice esta noche, al que venciere este tipo de presión del mundo y ataque del mundo, para que seas complaciente de todas estas cosas que te está lanzando todos los días el mundo, para que seas complaciente. Si vencieres todos estos ataques y predicas el evangelio verdadero, el evangelio que agrada a Dios, no el que agrada a los hombres, vamos a tener una oportunidad más, hermanos. Tenemos una oportunidad más. Él dice aquí en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Aleluya. El Señor nos está hablando a todas y cada una de las iglesias, hermanos. No podemos ser complacientes, no podemos tener un evangelio en el cual agrademos a los hombres. No podemos tener un evangelio en el cual solamente se predique lo que sea tibio, liviano, para no ofenderlos. Tenemos que llevar este evangelio completo
así como nos lo enseñó el Señor. Tenemos que llevar este evangelio que es de arrepentimiento, que es de que tenemos que retirarnos del pecado, que tenemos que dejar de hacer lo que hacíamos anteriormente. Tenemos que buscar la santidad, tenemos que caminar hacia la santidad. No podemos nosotros predicar un evangelio tibio, hermanos, porque todos iremos al fuego, al lago de fuego. Si yo me pongo a predicar ese tipo de evangelio para que este lugar se llene, para que esta iglesia sea rica económicamente, voy a ser condenado, hermanos. Me va a vomitar el Señor. Cuando yo esté delante de su presencia en el juicio, voy a ser vomitado. Y también voy a dañar a todos a los que les predique, porque todos van a ser dañados con ese evangelio. Todos van a empezar a ser complacientes, y cuando vean a un hermano pecando no van a decir nada, ni siquiera lo van a exhortar. Cuando vean a una persona haciendo mal no van a decir nada, porque son complacientes. Entonces no podemos ser complacientes, hermano. Tenemos que tomar este evangelio. El Señor nos ha dado poder y autoridad para hablar la verdad. Amén, para hablar aleluya. la verdad. No Aleluya. podemos, por temores del mundo, que el mundo nos rechace, que el mundo nos mande a encarcelar. Hasta va a haber momentos en que van a ser encarcelados las personas que prediquen la verdad. Y todos los que predican ese evangelio tibio, liviano, van a estar con grandes estadios llenos, con grandes congregaciones, con grandes templos. Pero es que ellos van a estar trabajando junto con el gobierno, van a estar trabajando junto con ellos. Entonces todos los que quieran predicar la verdad, como agradar a Dios con la verdad, van a ser encarcelados, van a ser vituperiados, van a ser llevados. Ya hay países así, hermano. Este país va para el mismo camino. Le pedimos al Señor que ojalá no logren eso cometido del mundo, porque ese es el plan número uno, que todos seamos complacientes, que todos tengamos ojos cerrados a todas y cada una de las barbaridades y leyes que están aprobando cada día. Cada día son leyes más y más fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios, fuera de los principios de Dios. Nosotros tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, tenemos que oponernos a todas esas cosas, tenemos que ser unos verdaderos cristianos que llevamos el evangelio que el Señor enseñó, que el Señor nos dejó y nos confió en nuestras manos, hermanos. Nosotros tenemos que llevar este evangelio a todas partes del mundo. Es la gran comisión, es lo que nos encomendó hacer, llevar este evangelio a todos los lugares. Nosotros no podemos quedarnos callados simplemente porque vamos a ser ¿qué? Vamos a ser cancelados, o vamos a ser vituperiados, o vamos a ser encarcelados, o vamos a ser llevados. Ha habido pastores que son llevados presos por expresar sus pensamientos, la verdad, lo que es el evangelio. Esta mujer de Harry Potter la querían encarcelar porque dijo algo sobre que nomás hay hombre y mujer, pero como tiene tanto poder, es tan popular, la perdonaron. No fueron habían amenazado de que la iban a ir a levantar ahí a su casa, y ella le dijo que está bien, levántenme. Yo nomás estoy diciendo lo que es. Nosotros tenemos que decir lo que es, lo que está aquí. No importa lo que nos suceda. A los apóstoles, a los discípulos de Jesús, sufrieron de todo y todos fueron asesinados. Todos fueron asesinados de alguna manera, pero nunca pusieron un paso atrás. Nosotros ya estamos aquí, estamos pisando en la piedra que es nuestro Señor Jesucristo, en una piedra firme. Que no nos muevan de ahí, hermanos. Amén. Que no nos muevan con esas Amén, nuevas culturas, aleluya, con esas aleluya. nuevas leyes, con esas nuevas cosas que están criando. Y tenemos que cuidar a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles la verdad. No a nuestros nietos, la verdad es esta. Porque todo esto se va a deteriorar, hermano. Todo esto va a caer si nosotros no hacemos algo. Si nosotros no solamente nos quedamos callados por el miedo a que nos cancelen o que nos digan algo, o que por tratar de evitar el conflicto, porque conflictos vamos a tener por nuestra creencia. Amén. Así es que no seamos ¿qué? Complacientes, hermano. Defienda su fe.
El Señor le ha dado el poder, la fuerza, la fortaleza. Él está con nosotros, Él lo ha prometido de esa manera. Tenemos que defender nuestra fe. La iglesia no puede caer de esta manera, hermanos. Tenemos que regresar a la senda antigua, a este Amén. camino, al verdadero. Amén. Aleluya. No Amén. podemos seguir siendo desviados por el mundo, por complacer al mundo, por complacer al hombre, por complacer a los políticos, por complacer a los que dirigen estas naciones. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya, Vamos a ponernos de pie, aleluya. vamos a aplaudir. Gracias, gracias, Señor.